Cuando el Señor Jesús llamó a Pedro para que apacentara su grey en aquel encuentro que tuvieron a la orilla del mar, luego de que Cristo resucitó, es claro que lo que hace el Señor es apelar al corazón de Simón Pedro, porque hay una pregunta que Jesús le repite 3 veces. La pregunta es, ¿me amas? Las 3 veces, ¿no? Las 3 veces, ante una respuesta afirmativa de Pedro, el llamado se presenta. Apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, alimenta mis ovejas. Esas son las 3 veces que el Señor Jesús hace este llamado a Pedro, apelando, repito, a su corazón, porque la respuesta de Pedro pues tiene que ver con el amor que él sentía por su Señor. Y desde entonces el llamado no ha cambiado. Este llamado sigue estando dirigido al corazón de quienes Jesús ha elegido para apacentar su grey. Entonces, por eso debemos decir que el llamado a servir como líder dentro de la iglesia, ya sea en el pastorado o en el ancianato o en el diaconado, ese llamado y el corazón de quien es llamado están estrechamente relacionados. Y en esta relación va primero el corazón. Es decir, primero debemos tener un corazón que ame a Cristo y a su iglesia para que Cristo nos llame. De otra manera, Él no lo hubiera hecho. Entonces, ¿cómo es este corazón al que el Señor apela para llamarlo a servirle? ¿Cómo es el corazón de un líder en la iglesia? No hay que darle muchas vueltas. Un corazón o el corazón del líder es esencialmente igual que cualquier otro corazón humano. Y la mejor descripción de cómo es el corazón humano la da Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice Dios ahí en Jeremías 17:9. Ahora, esto es cierto. Nuestro corazón es engañoso, perverso, pero tan cierto como esto es igual de cierto y maravilloso además algo que sucedió en el corazón del líder, algo sobrenatural, algo que sucedió también en el corazón de todos los cristianos genuinos, y ese algo es el llamado de Dios. Y no me refiero al llamado a ser pastor o diácono o anciano, me refiero a un llamado más elemental, más fundamental. El llamado primario que todo cristiano recibe por parte de Dios y que el apóstol Pablo menciona en Efesios 2, 4, 5 es, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. El llamado fundamental para todo cristiano genuino es un llamado de muerte a vida. Por eso digo que es algo sobrenatural. Todos los cristianos somos muertos resucitados por gracia solamente, mediante la obra redentora de Cristo solamente. Ahora, en esta nueva condición de nuevas criaturas, de resucitados espiritualmente, nuestro deber y nuestro privilegio es honrar, dignificar el llamado que recibimos de Dios. Pablo expresa también el deseo cuando les escribe a la iglesia de Tesalónica, pero no solamente expresa el deseo a ellos, sino por extensión también lo hace a nosotros. Y el deseo de Pablo es que seamos dignos de ese llamado. Y él ora para que esto suceda. Él dice en 2 Tesalonicenses 1:11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios sostenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Llamado es entonces, ya que Dios nos ha llamado a que honremos
ese llamamiento, aunque parezca redundante. ¿Cómo podemos dignificar nuestro llamado? Pues el mismo texto lo dice, cumpliendo todo propósito de bondad y toda obra de fe que el mismo Dios que nos llamó nos impulsa y nos empodera para realizar. Y aquí ya entramos en el terreno de la vocación, porque etimológicamente vocación significa llamado o convocatoria. Eso es la vocación, es el llamado de Dios a hacer algo. En tiempos de la Reforma, Martín Lutero hizo énfasis sobre la idea de que el cristiano debe ver su área de trabajo como su vocación, siempre y cuando Dios lo haya llamado a servir ahí. Y eso eleva nuestra ocupación, la que sea, a una responsabilidad sagrada. Es decir, si somos músicos, si somos ingenieros mecatrónicos o ingenieros industriales o arquitectos o ingenieros químicos o veterinarios, cualquiera que sea nuestra ocupación, si ese es el llamado que Dios nos hizo, si esta es la vocación que Dios nos dio, pues es una responsabilidad sagrada. Y cuando Lutero hablaba de que de esta idea de ver su área de trabajo como su vocación, él decía que Dios continuaba su trabajo de creación a través del trabajo del hombre en sus diferentes oficios. Es decir, cuando uno se dedica a la vocación que Dios le dio, a esa responsabilidad sagrada que Dios nos dio, estamos colaborando con Dios en su creación, a sustentarla, cada uno dentro de nuestro campo, ¿sí? Cada uno en nuestros diferentes oficios, porque a través de nuestra vocación servimos a la sociedad. Y esto es muy importante. Lutero llegó a decir que Dios no necesita nuestras buenas obras, pero nuestro prójimo sí. Por eso es importante ejercer nuestra vocación y ejercerla bien. Entonces, como cristianos, recibimos primero el llamado primario, el llamado a ser hijos de Dios. Luego, el llamado a servir a nuestros prójimos a través de nuestra vocación y así dignificar nuestro llamado primario. Sin embargo, cuando hablamos de vocación en términos de un llamado de Dios, hay un llamado que un grupo especial de cristianos recibe. Este es un llamado entre los llamados. Una vocación que más que un llamado de creación, es un llamado de redención. Porque es un llamado a servir a las almas que Cristo ganó a precio de su propia sangre. Es el llamado que recibió Pedro junto con el resto de los apóstoles y después de ellos todos a quienes Dios eligió entre sus elegidos para servir dentro de su iglesia. ¿Somos dignos de ese llamado? No, pero igual no éramos dignos de ser llamados para ser hijos de Dios y sin embargo Dios nos llamó y luego nos volvió a llamar, esta vez para encargarnos el cuidado de su grey. Entonces, y esto que estoy diciendo, me estoy refiriendo a ustedes 6. Ustedes 6 recibieron este llamado sobre el llamado primario. Este llamado que más de ser un trabajo de creación es un trabajo de redención. Este llamado a cuidar la grey que Cristo ganó con su sangre. Ahora, es normal que en algún momento nos lleguemos a sentir incompetentes o súper incompetentes para este llamado. Pero, ¿qué podemos hacer si alguno de nosotros siente que no somos dignos, que no estamos al nivel que se requiere para ser un oficial de la iglesia? Allá por enero, a finales de enero, cuando me invitaron a dar una plática precisamente sobre el llamado del líder, compartimos el ejemplo de Moisés. Y no sé, parece que todos ustedes estuvieron en esa plática,
Si no mal recuerdo, parece que todos o la mayoría estuvieron en esa plática que dimos sobre el llamado de Dios a los líderes de la iglesia. Y esa vez decíamos también, podemos sentirnos incompetentes para el trabajo, que no damos el ancho para el trabajo. ¿Qué podemos hacer? Entonces hablábamos del ejemplo de Moisés. ¿Sí? Un ejemplo que vamos a repasar ahora rápidamente, porque creo que ya, si no mal recuerdo, todos lo vieron, pero vamos a repasarlo para reafirmarlo solamente, para recalcar esto que estamos diciendo, ¿no? De que es normal que nos sintamos no aptos para el llamado. Durante sus primeros 40 años de vida, Moisés vivió una vida de privilegios. Era miembro de la familia de Faraón, disfrutaba de un prestigio social y de una riqueza económica que solamente la familia del Faraón tenía. Y tenía un proyecto de vida ideal, porque como mínimo iba a formar parte del gobierno de la potencia número 1 mundial en ese entonces. Todo esto se vino abajo cuando se dio cuenta que un egipcio maltrataba a uno de sus compatriotas y se sintió contrariado por ello. Y entonces utilizó su fuerza física, se imaginó que siendo parte de la familia real tenía impunidad para hacer lo que le viniera en gana y mató al egipcio. Hizo una especie de justicia por su propia mano. Entonces, esta estaba siendo la forma en que Moisés estaba ayudando, digámosle, a Dios, según él, a liberar al pueblo de Dios. Obviamente, esa forma no era la forma de Dios. Así que Moisés, con toda su impunidad que creyó tener, pues tuvo que huir y terminó cuidando un rebaño ajeno de ovejas allá en Madián por los siguientes 40 años de su vida. Entonces, Moisés pasó su juventud en la opulencia y su madurez en la mediocridad, hasta que un día quedó embelesado por una zarza que ardía, pero no se consumía. Que al final esta zarza resultó ser la manera sorpresiva, digamos, en que Dios lo llamó para una misión que le llevaría los terceros 40 años de su vida. Y este llamado está en Éxodo 3, del 9 al 10. El clamor, pues, es el ángel de Jehová hablando desde la zarza a Moisés. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los hijos los oprimen, con que los egipcios los oprimen. Ven pronto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Este es el llamado. Aquí es cuando Dios llama a Moisés a liberar a su pueblo de Egipto. En ese momento, entre la sorpresa, entre el miedo, entre la incertidumbre, pues a Moisés se le tuvo que mover el suelo santo que estaba pisando. Y es cuando, si recuerdan, empieza a hacer estas objeciones contra, o no en contra, pero hacia Dios. Objeciones a ese llamado que Dios le estaba haciendo. Primero, diciendo, yo soy un don nadie. ¿Cómo me vas a mandar a mí? En Éxodo 3:11 leemos, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? De entrada Moisés dice, no, ¿quién soy yo? ¿Qué le responde Dios a esa objeción? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Primera objeción de Moisés, primera respuesta de Dios. La objeción número 2 de Moisés, no me van a creer, voy a ir con los israelitas y no me van a creer. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová.
Otra vez, Dios rechaza esta segunda objeción de Moisés en el versículo 5 de Éxodo 4. Por esto creerán que se te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Sí? El poder que ya le había demostrado a Dios, porque para este versículo 5, ya Dios le había dicho a Moisés, agarra tu vara, tírala, y la vara se convirtió en serpiente. Ahora agarra la cola a la serpiente, la agarró y se volvió a hacer vara. Después le había dicho, mete tu mano en tu seno y la sacó leprosa. Y después le había dicho, vuélvela a meter y salió sana. Entonces, cuando Moisés le dicen, después de eso, fíjense, ya Dios le había dicho, ya Dios le había dado esa evidencia y aún así dice, no me van a creer. Yo lo que le contesta es, ¿cómo no te van a creer? Eso que ya te demostré a ti en privado, yo lo voy a hacer en público. Moisés sigue objetando, objeción número 3. No tengo los dones que necesitan para esta misión. En Éxodo 4:10 leemos, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Nos han dicho ya muchas veces lo que esto significa, ¿no? Moisés era tartamudo. Moisés le daba pánico escénico. Algo sorprendente, dado que él se codeó desde que nació hasta los 40 años entre la crema innata de la sociedad egipcia, pero bueno, así hay personas, ¿no? Entonces, tercera objeción. Primero, no soy el que necesita. Después, no me van a creer. Después, no tengo los dones que se necesitan para la misión. Lo bueno para Moisés es que Dios es un Dios paciente. De otra manera, quién sabe cómo le hubiera ido. Le vuelve Dios a responder esta objeción y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Ya aquí Dios le sube el tono a Moisés, porque Dios es bueno, Dios tiene paciencia, pero la paciencia de Dios tiene un límite también. Y en esto del llamado es igual que el llamado primario, ¿no? Cuando nos llama a ser sus hijos, primero son llamados suaves, tiernos, pero si no hacemos caso, nos va a gritar. Y si aún así no hacemos caso, pues nos va a arrastrar. Es lo mismo, y lo estamos viendo aquí con Moisés, ¿no? Pues aún así, Moisés todavía tiene una cuarta objeción. No me hagas esto, por favor, no me hagas esto. Dice el versículo 13, y le dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. ¿Qué está diciendo aquí Moisés? Manda otro. Mejor manda, mira, tengo un hermano que él sí es bueno para hablar. Él sí tiene facilidad de palabra. Es más, es mayor que yo. Se llama Aarón. Mándalo a él, mejor él. ¿No? Dios se cansa, se enoja, le dice, ok, si quieres un vocero, pues que Aarón vaya contigo, pero de que vas a ir, porque no te manda solo, ¿no? Tú no sabes lo que te espera. Yo tengo mis razones, yo tengo mis propósitos. Así que a regañadientes, tal vez un poco obligado, pero Moisés, y tal vez después de que yo creo ya le dio miedo a Moisés que Dios le iba subiendo el tono de voz, pues se tuvo que alinear e ir a Egipto. Y ahí la discusión termina, ¿no? Cuando le dice Dios, ya estuvo bueno, vas a ir y tú vas a ser Aarón como Dios, o sea, yo te voy a decir a ti las cosas, tú se las vas a decir a Aarón, Aarón se las va a decir al faraón. Y así van a ser, y se acabó. Y el resto de la historia la sabemos, ¿no? Finalmente Moisés respondió a ese llamado
Y de esa manera se puso en marcha la operación de rescate más espectacular de todos los tiempos. Bueno, la segunda, decíamos, ¿no? Porque la primera, pues, es nuestro rescate de las garras del infierno. Pero después de nuestra redención, de nuestro rescate, el rescate del pueblo de Israel del Éxodo ha sido el más espectacular. Entonces, lo que queremos decir, hermanos, nos sentimos subcalificados para el llamado de Dios para servir como oficiales en la iglesia. Pues no estamos solos. Este es un club que tiene muchos miembros. El trabajo para el reino de Cristo es un trabajo sobrenatural, sin importar en qué área nos haya llamado el Señor. Así que es correcto que no nos sintamos lo suficientemente sabios ni lo suficientemente carismáticos para la tarea, porque si no sentimos que necesitamos desesperadamente una fe genuina para realizarlo y una total dependencia de Dios para hacerlo bien, entonces pueden pasar dos cosas. O Dios no es el que nos está llamando, o todavía no nos ha caído el 20, todavía no hemos comprendido de qué se trata. Lo más probable es que sea esto último, y estamos como Moisés, argumentando con Dios, objetándole a Dios sobre nuestra condición, nuestra falta de dones, nuestro sentimiento de inferioridad para hacer lo que nos ha llamado a hacer. Pero si ese fuera el caso de cualquiera de ustedes 6, tengo que redarguirlos para que dejen de pensar así, para que lo entendamos de una vez por todas. El llamado de Dios para servirle en su iglesia no se trata de nosotros, de ninguno de nosotros. Se trata de Él. En última instancia, la pregunta no es si tenemos lo que se necesita para ser anciano o diácono, porque ninguno tenemos lo que se necesita. Yo no tengo lo que se necesita para ser un pastor, al menos no en los niveles que uno desearía. Miren, cuando Pablo le escribe la primera carta a Timoteo y después cuando le escribe a Tito, el apóstol enlista los requisitos que deben tener los líderes de la iglesia. Y esta noche solo quiero que reflexionemos en lo primero que Pablo menciona como algo indispensable, y que está en 1 Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y este mismo requisito lo vuelve a repetir cuando lo escribe a Tito. En Tito 1:5 y 6 leemos: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Cuál es el primer requisito? El que fuere irreprensible. Un oficial de la iglesia debe ser irreprensible. En eso es en lo que nos debemos enfocar, yo y ustedes, porque tiene que ver con dignificar el llamado, lo que veíamos al principio. Y no es una sugerencia o un requisito secundario, porque en 1 Timoteo 3:2, fíjense cómo empieza: es necesario que el obispo sea. Necesitamos ser irreprensibles para luego ser líderes de la iglesia. Dios no nos hace líderes para que luego seamos irreprensibles. Para hacernos pastores o ancianos o diáconos o ministros de música o de algún otro ministerio, primero debemos ser para luego poder hacer. ¿Qué debemos ser según estos pasajes? Irreprensibles. ¿Qué es ser irreprensibles? En primer lugar, desechen la respuesta como perfectos. Ser irreprensible no se trata de ser perfectos. No se trata de ser intachables. No. El doctor Miguel Núñez, en un libro que escribió que se llama De Pastores y Predicadores, señala que cuando Pablo se refirió a alguien irreprensible, el apóstol Pablo y Dios a través de él no estaban pensando en alguien que no peca.
Estaban pensando en alguien que cuando peca, lidia íntegramente con su pecado. Alguien que es honesto, alguien que es transparente, que no tiene una doble cara, que puede rendir cuentas a otros pastores o a otros líderes como una forma de no tener cola que le pisen. Porque cuando uno no tiene cola que le pisen, no hay nada que nadie pueda tener en contra nuestra. No hay nadie que nos pueda acusar si somos transparentes. Si la iglesia sabe en qué hemos fallado, cuándo hemos fallado, cómo Dios nos regeneró, cómo con la ayuda de Dios hemos dejado atrás ese pasado. Como líderes debemos ser personas de integridad, personas maduras, de un carácter sólido. Ese es el deseo de Dios a través de Pablo, no solamente para el pastor y el resto de los líderes de la iglesia, lo es para todo el pueblo de Dios, de hecho. Ahora, nos guste o no, los pastores, y ahora que ustedes son oficiales electos, y cuando ya sean oficiales en funciones, nos guste o no, somos ejemplos. Y como ejemplos vamos a ser imitados, para bien o para mal. Conozco un caso triste de una iglesia donde el pastor cometió un pecado de adulterio y después al año y medio, dos ancianos del consistorio tuvieron el mismo problema. Porque, repito, nos guste o no, somos ejemplos. Y entonces la manera de pensar de la gente es, bueno, si el pastor lo hace y no pasa nada, pues ¿por qué yo no lo voy a hacer? Tenemos un estándar alto, pero hay una razón para que el estándar de nuestro comportamiento sea alto, sea tan alto. Porque quienes nos ven tienden a parecerse a nosotros, es decir, de quienes somos ejemplo, tienden a parecerse a nosotros porque somos sus ejemplos. El pastor y los líderes de la iglesia reproducen o reproducimos en otros lo que somos. Yo tengo que cuidar y le he pedido a Dios y he batallado y he estado, creo yo, progresando en modelar mi carácter. Porque pues sé que si la gente me ve que soy iracundo, si la gente me ve que a la primera exploto, pues, ¿qué les estoy diciendo? Que ser iracundo y que explotar a la primera está bien. Por eso el estándar es tan alto, porque nos guste o no, a partir de ahora ustedes, desde ya, hermanos, desde que la iglesia dijo, o Dios a través de la iglesia dijo, sí, yo quiero que Manuel, que Sergio, que Pablo, que Gerardo, que Alex, que Josué, sean los oficiales que nos representen, sean quienes, a través de los cuales el gobierno de la iglesia Puerta de Salvación se ejerza. Desde entonces, desde ese momento, ustedes son ejemplo. Entonces, debemos recordar eso toda la vida, porque hay un versículo en la Biblia donde Jesús aborda ese tema y que le da forma a esto que estamos diciendo. Está en Lucas 6:40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo lo que fuere perfeccionado, todo el que fuere perfeccionado, será como su maestro. Desde nuestros hijos que saben que ahora somos oficiales de iglesia, o nuestros nietos, o nuestros sobrinos, o nuestros hermanos más pequeños, saben
nos van a ver como un ejemplo a seguir. Eso es algo, repito, que debemos recordar toda la vida. Ahora, si volvemos al punto que desencadenó toda esta explicación sobre la necesidad de ser irreprensibles, la pregunta no es si tenemos lo que se necesita, porque como ya dije, nadie lo tenemos, no en los niveles deseados. La pregunta es si estamos dispuestos a que Dios nos use con todas nuestras limitaciones para mostrar lo impresionante que Él es. Entonces, no podemos usar, hermanos, nuestra debilidad como una excusa para la incredulidad. Si ya aceptamos el llamado, tenemos que dar un paso al frente, todavía otro, y desempeñar con amor a Cristo el trabajo que Él nos ha mandado a hacer. En la seguridad de que Dios va a estar con nosotros, nos va a guiar, nos va a dar toda la ayuda que necesitemos. Y si alguno de ustedes tiene alguna duda, escuchen ahora 1 Corintios 1, 26 y 29. Dice ahí la Biblia, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahora, es muy importante, sí, que nos aseguremos que el llamado que tenemos para ejercer nuestro oficio dentro de la iglesia provenga de Dios. Y que que tengamos bien asimilado que el llamado a ser líder de la iglesia es un llamado a servir dentro de la iglesia. Nuestro liderazgo es un liderazgo de servicio. Creo que todos estamos de acuerdo en eso. Un oficial debe ejercer un liderazgo de servicio en la iglesia. Y eso no proviene de los labios de ninguna otra persona más que del Señor Jesús. Escuchen Lucas 22, 25 y 26. Pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Todos estamos de acuerdo en esto, ¿no? En lo que no siempre estamos de acuerdo es cómo debe manifestarse este liderazgo de servicio en circunstancias específicas. ¿Cómo? O sea, yo sé que tengo que ser un líder de servicio. ¿Cómo? Algunas veces, como en el caso del Señor Jesús en la última cena, este liderazgo de servicio se manifestó lavando los pies de los apóstoles. Pero otras veces, el mismo Señor Jesús mostró su liderazgo de servicio en forma de regaño. Escuchen Mateo 16, 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Algunas otras veces en el Nuevo Testamento, el líder sirvió a sus propias expensas. Pablo dice en 2 Tesalonicenses 2:9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. En otras ocasiones, Pablo tuvo que afrontar problemas muy delicados. Hubo un problema muy grave en la iglesia de Corinto, que está registrado en el capítulo 5 de la primera carta. Ahí Pablo dice, me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen,
Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismo. En cambio, deberían estar llorando de dolor y de vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Lo que quiero decir, hermanos, es que el ser diácono, o ser anciano, o ser pastor, es un liderazgo de servicio que no siempre es fácil. O para decirlo más claramente, casi nunca es fácil de desempeñar. Y para hacer el asunto más divertido todavía, pues está el hecho de que, como ya vimos, ningún líder tenemos lo que se necesita en los niveles que se necesita, porque es un llamado muy elevado. Y lo primero que nos estorba, pues es el pecado que aún mora en nosotros. Lo que ocasiona que cuando llegáramos a alcanzar nuestra máxima madurez espiritual, aún así vamos a ser siervos deficientes. Y tenemos que reconocerlo, al menos yo lo reconozco, estoy muy lejos de alcanzar ese pico en mi madurez espiritual. Entonces, fíjense, no somos muy maduros espiritualmente. El trabajo a veces va a ser difícil. Y a eso hay que añadirle que las ovejas a las que vamos a servir también batallan con el pecado. Tampoco ellos son lo que pudiéramos decir cristianos maduros. Entonces, la conclusión a la que llegamos es que no es fácil determinar si tenemos o no el llamado de Dios para ejercer este liderazgo de servicio que es ser un oficial de iglesia. Por eso el Nuevo Testamento nos instruye a que seamos diligentes en cuanto a los rasgos del carácter y a los atributos que en general un líder de la iglesia debemos buscar en nuestra persona para saber si reunimos el perfil fundamental para ejercer un liderazgo de servicio siguiendo el ejemplo de Cristo. Entonces, a continuación lo que vamos a ver es una lista de 5 marcas, 5 señales que de acuerdo al Nuevo Testamento una persona debe poseer para poder ejercer este liderazgo de servicio dentro de la iglesia. En el entendido que esta es una lista enunciativa, no limitativa, es decir, no son las únicas características que debemos buscar alcanzar como oficiales de la iglesia, pero sí las mínimas. Es decir, debemos alcanzar mínimo esto y más, ¿sí? Pero antes de ver estas 5 marcas, ¿hay alguna pregunta, hermanos, o algún comentario que alguien quiera hacer hasta esto que hemos visto? Yo nada más tendría una petición. ¿Sí? Yo normalmente tomo apuntes, para repasar la información y ahorita, en lo de cómo debe manifestarse el liderazgo, pues como que pasamos un poquito rápido y ya no noté algunas cosas, entonces la petición sería si se puede que nos mandes la presentación por correo. Ah, correcto, sí. Sí, yo se las mando, acabando la clase, yo les mando la presentación. Y aparte Ok, creo que Gerardo también está grabando la clase y por ahí ya la primera clase, él mandó el link en donde está ok. la grabación, Ajá. también eso, pero sí, con todo gusto les mando yo la clase. Perfecto, gracias. ¿Alguien más que tenga un comentario, una pregunta o algún requerimiento? Que no sea que ya se acabe la clase porque ya no nos falta mucho, pero todavía no acabamos. ¿No? Ok, bueno, entonces vamos a ver estas 5 marcas, ¿sí? Les digo, son, digamos, el mínimo, ¿sí? Ya ven como cuando uno quiere entrar a las pelotitas o a un juego que dicen, tienes que medir cuando menos esto, bueno, así es. Marca número 1. Un siervo busca la gloria de su amo, aclarando primero que su amo no es ni su reputación, ni los que votaron por él, ni los hermanos que más aportan para el sostenimiento de la iglesia. El amo de un líder dentro de la iglesia es Dios. El Señor Jesús dijo en Juan 7:18,
el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Un oficial llamado por Dios al ministerio es un siervo de Cristo. Escuchen lo que Pablo dice en Efesios 6:6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Alguien con un genuino llamamiento de Dios demuestra consistentemente a lo largo del tiempo que Cristo, no la aprobación pública, no el ganar la simpatía de la mayoría de la iglesia, no el alcanzar un nivel de poder dentro de la iglesia, sino la aprobación de Cristo, eso es lo que tiene su lealtad. En una palabra, Cristo es su amo. Y lo que buscamos como siervos de Cristo es la gloria de él. ¿Okay? Marca número 2. Un siervo busca sobre todo el bienestar de aquellos a quienes sirven. Y esto no está contradiciendo la primera marca, porque el buscar el bien de las ovejas que Dios ha puesto para que pastoremos es buscar, honrar y glorificar a Dios. Escuchemos otra vez al Señor Jesús, ahora en Mateo 20, 26 y 28. 26 y 28. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cualquiera que sea nuestro temperamento, nuestra capacidad intelectual o académica, nuestros dones, nuestros talentos, necesitamos usarlos antes que nada en beneficio de la iglesia en donde servimos, de tal manera que seamos un factor de edificación y de progreso en la fe del evangelio. Es lo que pasó este domingo que no estuvimos y que ustedes hicieron cargo del culto, eso es una muestra, porque ahí cada de ustedes demostró que tiene capacidad para hacerlo y que las veces que sea necesario van a poder hacerlo con la ayuda de Dios. Pero tienen que pensar que cada cosa que hagan es para servir a la iglesia y a través de ese servicio a la iglesia estamos sirviendo a Dios. ¿Sí? El apóstol Pablo nada más tenía una cosa por la que no se quería morir. Cuando estaba preso decía, yo no sé si me voy a morir o voy a seguir vivo, es decir, si me van a matar o no. Pero lo único la única razón por la que Pablo decía, pues por eso a lo mejor sí me voy a quedar vivo, era poder servir en la iglesia. Fíjense que en Filipenses 1:25 dice, y confiando en esto, es decir, que todavía faltan cosas que hacer en la iglesia, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. La tercera marca, un siervo va a renunciar a sus derechos por no obstaculizar al evangelio. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a un mayor número. ¿Qué significó esto para él? Significó que a veces se abstuvo de ciertos alimentos y bebidas o rehusó recibir apoyo económico de algunas iglesias en las que sirvió y por lo mismo tuvo que trabajar en su oficio manufacturando tiendas de campaña para poder subsistir. Otras veces padeció hambre. Otras no tuvo ropa térmica para soportar el invierno. Otras veces soportó violencia física. Otras soportó faltas de respeto dentro y fuera de la iglesia. Otra muy difícil también. Decidió no casarse. Y él lo dice cuando le escribe a los Corintios, en 1 Corintios 9, 5 y 12. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles
y los hermanos del Señor y Cefas. Y luego en el 12, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Fíjense. O sea, Pablo renunció. No es que Pablo fuera misógino, no es que Pablo fuera eunuco, como alguna gente ha sugerido alguna vez, no. Pablo tenía sentimientos como hombre que era. Y él aquí lo deja claro, yo tengo derecho también, pero no he usado ese derecho. Soportamos todo, dice, es decir, no es fácil, pero lo soporto por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Todo eso significó para Pablo renunciar a sus derechos por no obstaculizar al evangelio. Hasta que finalmente fue martirizado. La tradición dice que Nerón lo mandó decapitar. Hasta ese momento, hasta ese último momento de su vida, Pablo sirvió fielmente a su Señor. ¿Quién de nosotros estaríamos dispuestos a hacer todo esto? Pablo puso un estándar muy elevado para el resto de nosotros. Pero, aunque por la gracia de Dios, creo que ninguno de nosotros es probable que tengamos que soportar o pasar por todas estas penurias que Pablo atravesó. Y nuestro sacrificio va a ser a una escala muchísimo menor. Pero debemos estar dispuestos a renunciar a nuestros derechos y privilegios si eso va a redundar en ganar almas para Cristo. Es decir, si tenemos, no sé, algún evento donde vamos a ir a llevar el evangelio y eso obstaculiza de alguna manera alguna actividad social que pudiéramos tener, pues debemos estar conscientes que nuestra primera responsabilidad es con el llamado que nos hizo Dios. Y si lo podemos hacer, entonces esa es una señal de que nuestro llamado es de parte de Dios, porque no podemos, hermanos, el oficio de anciano y el oficio de diácono no tiene como mayor logro, el asistir a los templos, el asistir al templo, pues a los cultos del templo. Hay hermanos que piensan así, no, yo soy anciano, pero siempre voy a la iglesia. Ese no es un logro. Pero, ¿por qué se pensaba así? ¿O por qué alguien llegó a pensar eso? Pues porque en varias iglesias los ancianos brillaban por su ausencia en los cultos. No todos, pero varios de los ancianos no estaban. Y lo más que se podía esperar de ellos es que fueran al culto. Olvídense de participar en el culto, olvídense de ser propositivos, ¿no? A lo más que se aspiraba era, no, pues si vino, qué bueno que ahora sí estuvo el consistorio completo. No, eso no es renunciar a un derecho, eso se da por default. Por cierto, al final, déjenme decirles de algo que también estamos tomando por default en cuanto a su capacitación y que deben tomar en cuenta, y si no es así, tienen que hacerlo porque no vamos a tener tiempo para detenernos en eso, ¿ok? Pero eso al final, nomás que ahorita me acordé, al final se los digo. Ok, la cuarta marca de un verdadero siervo que es llamado por Dios, este siervo no se preocupa por el lucimiento personal ni por el reconocimiento público. Igual que Juan el Bautista, como oficiales y como pastor, debemos considerarnos solo como amigos del novio y no permitir que nuestro afán protagónico opaque a Jesús. A veces como líderes caemos en el error de querer ser los principales dentro de la iglesia. Que la iglesia voltee y que vea qué talentosos somos y qué tantos dones tenemos. O queremos hacer todo, pero no por las razones correctas, sino para que la iglesia vea
lo buenos que somos, lo eficientes que somos. Es un error por donde lo veamos, porque primero va a terminar por extenuarnos. Y lo más importante, va a estorbar para que otros hermanos desarrollen también sus dones y sus talentos en beneficio de nuestra iglesia. Entonces, es cierto, tenemos la responsabilidad de servir, pero también debemos aprender a delegar y estar contentos con el rol que nuestro Señor nos ha asignado como siervos suyos. Cuando los discípulos de Juan el Bautista sintieron celos de Jesús, él reaccionó como debe reaccionar todo buen líder de servicio. En Juan 3:26 dijo Juan cuando los discípulos le dijeron que ya Jesús tenía más discípulos que él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. En otras palabras, yo recibí mi ministerio, Jesús el suyo. Por supuesto, no hay otro ministerio más excelso que el de nuestro Señor. A veces perdemos de vista eso y queremos hacer de las ovejas seguidores nuestros y no de Jesús. Entonces es un grave error para nosotros y para la iglesia. Y la quinta y última marca. Un siervo sabe y acepta que su ministerio no es vitalicio. Todos los líderes sabemos o deberíamos saber que nuestro ministerio en la iglesia es temporal. Algunas temporadas son largas, otras son cortas. Algunas son prósperas, otras son raquíticas. Algunas son memorables y recordadas por muchos años, aunque la mayoría no. Pero la orden de servir bien al Señor debemos aceptarla y debemos entenderla cuando es tiempo de dar un paso de costado también. Tomando de nuevo el ejemplo de Juan el Bautista, cuando reconoció que su ministerio estaba llegando a su final, él dijo, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. No podemos aferrarnos a un determinado oficio, aun cuando sea evidente que estamos dañando más a la iglesia que lo que le estamos siendo útil a Cristo en expandir el evangelio. Aunque tristemente llega a pasar más frecuentemente de lo que quisiéramos. Pero un líder cuyo llamamiento es genuino, sabe que hay un momento de que hay que ceder la estafeta a alguien más por el bien del cuerpo de Cristo. Un oficial genuinamente llamado por Dios sabe que su identidad no está en la iglesia en la que sirve, sino en su Señor a quien sirve. Obviamente ustedes están muy lejos de que su ministerio acabe, están empezando, pero desde ahorita tienen que saber que va a llegar un momento, ni antes ni después, en que vamos a tener que ceder la estafeta a alguien más para que siga corriendo la carrera que tenemos por delante. Y eso lo tenemos que aceptar. Entonces, esas son las 5 marcas fundamentales, hermanos, que debemos buscar en nuestras personas para que tengamos una evidencia de que nuestro llamado a servir como oficiales de la iglesia es genuino. Ahora, es muy importante señalar que ninguno de nosotros somos la perfecta encarnación de estas 5 marcas, ¿sí? Solo nuestro príncipe posee esa distinción. La inmensa mayoría de nosotros solo somos siervos imperfectos, tratando de ser fieles. Pero triste y desgraciadamente a veces nuestros defectos son muy dañinos para la iglesia. Hay un caso que se relata en la Biblia, en una de las cartas de Juan, de un hombre que se llamaba Diótrefes. En tercera de Juan 9 y 10, leemos así. Yo he escrito a la iglesia, dice Juan, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe.
Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Imagínense, Diótrefes era un líder en la iglesia, pero estaba perjudicándola más que ayudando a la causa de Cristo. Entonces, debemos entender que aunque no somos la encarnación perfecta de estas 5 marcas, sí las debemos procurar y no irnos al otro extremo de no solamente no tener o cumplir cabalmente estas 5 marcas, sino ser todo lo contrario a ellas. Es decir, en vez de buscar la gloria de nuestro amo, que es Cristo, buscar nuestra propia gloria. En vez de saber que nuestro servicio es temporal, querer aferrarnos toda la vida a ser líderes de la iglesia. En vez de servir a la iglesia, tratar de servirnos de la iglesia. Eso no es ni siquiera algo que podamos pensar o que debamos pensar. Otras veces podemos caer en el extremo de como Judas, en vez de ser pastores, resultar ser lobos. Entonces, por lo mismo, mis amados hermanos, nuestra más ferviente oración debe ser que Dios nos conceda, si bien no de manera perfecta, sí lo más fielmente posible, procurar estas 5 marcas que distinguen un liderazgo de servicio, a semejanza del liderazgo que de manera ejemplar sentó nuestro Señor Jesús como precedente para todos sus llamados. Nuestro ejemplo sigue siendo Él. Nuestro ejemplo de servicio sigue siendo el Señor Jesús. Para eso también. Mientras tratemos de imitarlo a Él, vamos a estar bien. Entonces, esa es la lección de hoy y espero que todos reflexionemos en nuestro corazón y lejos de decir, no, pues no, yo no tengo estas 5 marcas, mejor no. No. Lo acabamos de decir. Ninguno las tenemos, digamos, al 100. Pues si las tenemos al 60, hay que subirla. Si la tenemos al 40, hay que subirla. Lo que sí no podemos es tenerla a menos 10 o a menos 5. Eso sí. Bueno, entonces, esa fue la presentación.